Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya. Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena y os irá recordando todo lo que os he dicho. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Venimos leyendo estos días al profeta Oseas, después de haber escuchado anteriormente a Amós. Viendo la forma de hablar de ambos, nos damos cuenta de que incluso los profetas, aunque hablan en el nombre de Dios y con las palabras que Dios les sugiere, pero aún así Dios respeta su índole, su forma de ser de cada uno de los profetas. Y así, mientras Amós se deshacía en invectivas y en amenazas, tratando así de hacer volver al pueblo de Israel a la obediencia, a la alianza, Oseas, en cambio, se fija, diríamos, en la parte positiva. En lugar de amenazar, pone en boca de Dios palabras de súplica, palabras de dulzura, algo así como si un enamorado, después de haber tenido una trifulca con la novia, volviera con zalamerías tratando de volver a restablecer la situación de relación de cariño y de amor. Y así venimos escuchando todos estos días esas llamadas, dulces llamadas que el Señor realiza al pueblo de Israel. Todo esto nos recuerda, quizá más de cerca que Amós, la personalidad del Padre que Cristo nos revela. En las parábolas de la misericordia, por ejemplo, cuando habla de la alegría que hay en el corazón de Dios por un solo pecador que se convierte, nos está diciendo precisamente esto, cómo Dios se ha enamorado de la humanidad y nos quiere tanto que es capaz de canjear nuestra vida miserable por la vida de su Hijo, preciosa. Todo eso lo podemos ver cuando meditamos adecuadamente la palabra de Dios. Nos daremos cuenta de con qué paciencia inmensa el Señor, a lo largo de los años y de los siglos, viene llamando continuamente a la humanidad a la conversión. Entonces era el pueblo de Israel el que había traicionado la alianza. Desde que Cristo instituye la Iglesia, somos el nuevo pueblo de Israel los que también traicionamos la nueva alianza. Porque no creo que ninguno de nosotros piense que estamos siendo hoy plenamente fieles a Jesucristo, cuando en nuestra vida estamos continuamente contradiciendo lo que nos enseña Jesús, cuando ni siquiera a veces lo tomamos en cuenta, cuando ni siquiera lo intentamos, o quizá porque decimos que eso es imposible, o porque nos parece más deseable y más agradable hacer lo que el mundo hace, lo que el mundo nos enseña. Sea como sea, en nuestra vida cristiana, quitando las excepciones que son los santos, pero la generalidad hay que decir que es una vida cristiana muy, muy tibia, cuando no fría, francamente fría. Es necesario, por lo tanto, que escuchemos desde el fondo del corazón estas humildes súplicas que el Señor nos hace. Tomad vuestras promesas con vosotros, decía, y volved al Señor. Volved al Señor. Tú quitas toda falta, acepta el pacto. Vamos a hacer una confesión de nuestras debilidades. Ya no vamos a acudir a Siria para que nos salven, ya no llamaremos Dios nuestro a las obras de nuestras manos, es decir, a los ídolos que fabricaban, porque en ti el huérfano encuentra compasión. Y el Señor promete, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, mi ira se apartó de ellos, seré para Israel como el rocío, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Y así va haciendo continuamente las promesas de lo que va a ocurrir cuando somos capaces de volver, como el hijo pródigo, a la casa del Padre, a ser revestidos con las insignias del hijo de la casa, no aceptado, como pedía aquel hijo, como un esclavo más o como un criado más. No, la dignidad de hijos nos la devuelve el Señor, porque realmente está enamorado de nosotros.
Cristo, cuando está preparando a los suyos para continuar la misión que él mismo había desarrollado, estamos escuchando en estos días, en este discurso que les prepara para la misión, cómo sabe él que va a enviarlos a un clima hostil, contrario, como él mismo lo está padeciendo. Jesús veía con una claridad meridiana lo que iba a ocurrir en el futuro de la historia de la humanidad. Él ya conocía lo que había sido el pasado de la historia de Israel y sabía que por desgracia se iba a repetir también en el futuro, incluso con la Iglesia que él instituye, a la que dota de elementos más poderosos de los que tenía el pueblo de Israel, porque deja entre nosotros la misma acción de Dios y de su Espíritu por medio de los sacramentos. Pero aún así somos tan pobres, tan pequeños, tan débiles, tan inconstantes, que a la menor zalamería que nos hace el mundo sucumbimos. Y es más, en el mundo iba a seguir creciendo el espíritu que Jesús padeció, de persecución e incluso de odio. Un odio que no deja de ser inexplicable. ¿Cómo se puede odiar a Cristo, que pasa por la vida, como dice San Pedro en su carta, haciendo el bien, curando a los enfermos? Pero ¿cómo se puede odiar a alguien que ama y que ama de una manera tan tremenda? Pues esta misma es la gran pregunta que podemos seguir haciendo a la historia de la humanidad en nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que no haya habido ni una sola época de la historia desde Cristo hasta nuestros días en que no se haya perseguido a la obra de Cristo, que es su Iglesia? Porque es una persecución al mismísimo Cristo. ¿Y por qué se le odia? ¿Por hacer limosnas? ¿Por cuidar a los enfermos o a los ancianos? ¿Por anunciar el amor de Dios? ¿Por anunciar la vida eterna que Dios nos promete? En una ocasión en que a Jesús le acusan, les responde él: os he hecho muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme? Le van a contestar: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino porque siendo hombre te haces Dios. Pero es que realmente era Dios. No es que se hacía Dios, es que lo era. En nuestro tiempo seguimos con la misma o el mismo problema. Presentamos a Cristo como lo que es el Hijo de Dios, pero eso no se quiere aceptar. Naturalmente, aceptar de verdad que Cristo es el Hijo de Dios nos llevaría a tomar decisiones que cambien nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y es el problema que a eso la mayoría de la gente, incluidos los que nos llamamos cristianos, no está dispuesto. Así pues, insisto, escuchemos la humilde y amable invitación que nos hace el Señor a volver a Él, a ponerle en el centro de nuestra vida, a dejarnos guiar con confianza por lo que Él nos dice. Solo Él conoce a fondo el bien, por lo tanto lo que nos es saludable, y el mal, o sea, lo que nos hace daño. Solo Él lo conoce en todas sus consecuencias. Fiarse de Él es lo que significa de verdad creer en Dios. Que el Señor nos conceda por medio de su Madre, la Virgen, que tan firmemente estuvo enraizada en su corazón en los mandamientos del Señor, que nos ayude, que nos enseñe, que venza nuestra dureza de corazón y que nos ayude a convertirnos.